Bueno, a ver. Los síndromes, bueno, empezamos. Los síndromes hipertensivos son un conjunto de signos y síntomas cuyo denominador común es la hipertensión arterial. Son de causa multietiológica y afectan un 5 o un 10% de los embarazos y está aumentado en pacientes con factores de riesgo para preeclampsia. En el mundo cada año mueren 76.000 mujeres por preeclampsia y 500.000 bebés, según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Por suerte, el 75% de los casos son leves y el 25% son graves, pero el 25% de los casos se da en América Latina. La expectativa de vida en las mujeres que tuvieron preeclampsia antes de las 37 semanas está reducida a 10 años. Constituyen, junto con las hemorragias y las infecciones, yo diría una tríada letal, como mayores causas de morbi-mortalidad materno-fetal. Nosotros los obstetras hacemos mucho hincapié en el control preconcepcional. Si logramos que venga antes de la concepción, sería un logro. Porque generalmente el obstetra yo lo considero como una puerta de entrada y un momento de oro para la paciente. Porque por ahí el único momento que la paciente concurre para control es el embarazo. El único momento en su vida. Si logramos captarla en un control preconcepcional, deberemos mejorar las condiciones de vida de la paciente en cuanto a hábitos tóxicos, estilos de vida, índice de masa corporal. En cuanto a la prevención del futuro embarazo, máxime si tuvo efectos adversos en embarazos pasados, por lo menos tratar de disminuir la fertilidad con métodos de barrera, o en este caso de la hipertensión, libres de estrógeno, o si no, la esterilización quirúrgica. Si la paciente ya se embarazó y la captamos ahí, por lo menos que tenga un buen control prenatal, que sea lo más precoz posible, completo, continuo y periódico, que tenga buen acceso a los servicios de salud y que esa maternidad donde sea atendida a esta clase de pacientes cumpla con las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, es decir, un equipo de profesionales que sepa actuar ante la emergencia hipertensiva, un quirófano que esté adaptado a la medicación, y una ambulancia que, si es posible, esté en la puerta para recibirla y para derivarla al nivel de complejidad que corresponda. Con respecto a la clasificación, tenemos podemos clasificarla una hipertensión gestacional que se da después de las 20 semanas con cifras iguales o mayores a 140-90 en 2 oportunidades separadas de 4 horas, pero sin la presencia de lesiones de órgano blanco. La hipertensión crónica se da antes de las 20 semanas y persiste luego de las 12 semanas de posparto. Ambas pueden complicarse con preeclampsia, es decir, con daño de órgano blanco, ya sea proteinuria u otra lesión multiorgánica. Excepcionalmente puede aparecer antes de las 20 semanas, pero se ha visto en la mola, en la enfermedad trofoblástica, la degeneración de las vellosidades coriales, o el síndrome antifosfolipídico. La podemos clasificar en leve, cuando la presión es 140-90 o más, hasta 160-110, que pasa a ser grave. Y las complicaciones son la eclampsia, las convulsiones tónico-clónicas, no atribuibles a otra causa, que pueden ser ni tumores, ni epilepsia, ni meningitis, por ejemplo, sino atribuibles a la hipertensión. Y el síndrome HELLP, que no es nada más y nada menos que la complicación de una preeclampsia grave. Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia. Dijimos que la leve, con la presión 140-90 o más, con la presencia de al menos uno de los siguientes factores: proteinuria en orina de 24 horas mayor a 300 miligramos, o el ratio de proteína-creatinina mayor a 0,3 miligramos por decilitro, o en su defecto la proteinuria cualitativa mayor de 1 cruz. Y la definimos como grave cuando tiene otros signos de gravedad. Por ejemplo, recuento de plaquetas menor a 100.000, plaquetopenia, concentraciones de creatinina mayor a 1, aumento del doble de las enzimas hepáticas o aumento del doble de las concentraciones de creatinina, o algún signo neurológico como cefalea, visión borrosa, fotopsias, etc. De acuerdo a los países la clasifican en leve y severa, pero también la clasifican, nosotros más que nada usamos la clasificación temprana y tardía.
La temprana es entre las 20 y 34 semanas con mayor impacto neonatal, generalmente por alteración de la placentación, con mayor riesgo de retardo de crecimiento, con mayor mortalidad y con un Doppler uterino alterado. La tardía, en cambio, aparece mayor de las 34 semanas, cuando pasó el periodo de maduración pulmonar, con menor impacto perinatal y generalmente a inflamación endotelial por alguna comorbilidad previa, con un Doppler uterino normal. Sin olvidarnos de la hipertensión de guardapolvo blanco, que es la hipertensión en consultorio y normal en ambulatorio, y la hipertensión ambulatoria con cifras tensionales normales en consultorio y mayores a 135-85 en ambulatorio. La otra complicación que puede aparecer es la encefalopatía reversible, en el cual sabemos que en la embarazada, en la primera mitad del embarazo, hay una disminución de la presión arterial, y en la segunda mitad hay un aumento de la presión que puede ser de 15 milímetros de mercurio, pero siempre dentro de límites normales. Cuando supera estas cifras tensionales, aumentan los niveles, se supera el nivel de autorregulación, se altera la membrana hematoencefálica, además del desequilibrio angiogénico que se produce en la preeclampsia, con disminución de los receptores GABA, que me hacen que me impidan la excitación neuronal, con disminución del umbral convulsivo y aumento de la excitabilidad de la misma. Generalmente hay congestión y edema a predominio de los lóbulos posteriores. Por supuesto hay que hacer acá resonancia y tomografía. Con respecto a la fisiopatología de la preeclampsia, si recordamos la anatomía, el útero está irrigado por la arteria uterina, rama de la hipogástrica, que va a emitir en sus terminales las arterias espirales. Acá lo vemos en el Doppler, la arteria espiral cabalga los vasos ilíacos. Con respecto a la embriología, el embrioblasto está cubierto por una capa de células llamada trofoblasto. Ese trofoblasto se divide en un trofoblasto velloso, que va a ser el origen de las vellosidades coriales de la futura placenta, y un trofoblasto extravelloso, que es el que va a invadir la túnica media y muscular del endotelio. Eso se llama oleada trofoblástica. En un embarazo normal se produce aproximadamente la primera oleada a las 8 semanas y la segunda oleada trofoblástica a las 14, entre las 14 y 18 semanas, que es la invasión de la túnica media de las arterias espirales, pero de la parte miometrial. ¿Qué pasa? En un embarazo normal, ese trofoblasto extravelloso va a invadir el endotelio, va a producir un pseudo endotelio, y para aumentar el flujo de nutrientes y de oxígeno hacia el feto. Pero en cambio, en la preeclampsia esto no se produce. No hay un equilibrio entre ese trofoblasto extravelloso, entre esas natural killer, entre la decidua y los factores angiogénicos. Empiezan a aparecer los factores antiangiogénicos liberados por el citotrofoblasto en lo que se llama los nódulos sincitiales, que serían zonas truncas de fibrina de estos nódulos degenerados, digamos, por así decirlo, que van a estar en aumento esos factores antiangiogénicos que para nosotros son importantes, que son el receptor soluble de tirosinquinasa, más que nada, y el factor soluble de endoglina. Y los factores angiogénicos, el factor de crecimiento placentario, el PAP-A, que es la proteína plasmática, la beta-CG libre, y el factor de crecimiento vascular, y el factor de crecimiento tisular. ¿Qué pasa? En esta preeclampsia va a haber un desbalance angiogénico, es decir, esos factores solubles van a impedir que los factores angiogénicos se unan a su receptor correspondiente y no se produzca la vasculogénesis necesaria para impedir esa hipoperfusión placentaria. Dijimos que se produce la preeclampsia es una enfermedad multietiológica. Enfermedades vasculares persistentes como diabetes o hipertensión, aumento de la masa trofoblástica como ocurre en el embarazo molar o gemelar, predisposiciones genéticas o respuestas inmunes anómalas, hacen que se produzca esa anormal placentación con isquemia, con liberación de sustancias endotóxicas y lesiones endoteliales que hacen que se pierda la integridad contráctil del vaso, produciendo una coagulación intravascular diseminada
y un aumento de los factores vasoconstrictores como el tromboxano y las prostaciclinas. Bien, ese vasoespasmo es el que va a generar el daño de órgano blanco de los distintos órganos, ya sea en el hígado una necrosis periportal, que puede dar un hematoma subcapsular con distensión de la cápsula de Gleason, y el dolor característico en el epigastrio o hipocondrio derecho de las pacientes complicadas con preeclampsia. En sangre, por supuesto, va a haber un secuestro placentario de factores de la coagulación que van a ir a reparar el daño endotelial surgido por esos desequilibrio angiogénico. En el cerebro va a aparecer la PRES o el ACV. En el corazón, una cardiomiopatía periparto y una inflamación del glomérulo con una endoteliosis glomerular patognomónica de la preeclampsia, que puede desembocar en una insuficiencia renal. Y un síndrome fetal, por supuesto, sin olvidarnos, con un desprendimiento de placenta, retardo del crecimiento, oligoamnios o hipoxia fetal. Dijimos que puede haber factores genéticos, es decir, puede haber alteraciones de los locus de determinados cromosomas, por ejemplo el cromosoma 13, que codifica ese gen soluble de tirosinquinasa con aumento del mismo y alto riesgo de preeclampsia. O puede haber mutaciones en genes con familias con síndrome de HELLP o polimorfismos, como se observan en mujeres de etnia de color, que aumentan 7 veces el riesgo de preeclampsia. Con respecto a la detención temprana, que es lo que hacemos hincapié los obstetras, se hace el screening combinado de semana 11 a 14 y semana 18 a 26, promedio 20 a 23 semanas. ¿En qué consiste este screening? Historia clínica, índice de pulsatilidad uterinas, tensión arterial media, marcadores en sangre materna angiogénicos y antiangiogénicos, y el cociente factor soluble, factor de crecimiento placentario. Por supuesto, en la historia clínica, que es donde vamos a recabar los datos de los factores de riesgo maternos, ya sea la edad, los antecedentes familiares, personales, los antecedentes obstétricos, la curva de altura uterina, para si recuerdan la historia del CLAP, la historia clínica del CLAP del Centro Latinoamericano de Perinatología, podemos acá verificar si hay un retardo de crecimiento, un oligoamnios, si la altura uterina es menor al percentilo 10, la curva de Rosso y Mardones para evaluar peso-talla de la madre y ver si tiene un factor de riesgo de sobrepeso para poder actuar y impedir el desarrollo de la hipertensión. Con respecto a los factores de riesgo para la hipertensión, la trombofilia multiplica por 8 el riesgo de preeclampsia, el índice de masa corporal elevado y la diabetes por 4, la nuliparidad, el embarazo múltiple y antecedentes de preeclampsia por 3, aunque hay literaturas que dicen que la multiparidad es la que produce, bueno, está en debate, la etnia de color, edad materna mayor a 40 años por 2 y el periodo intergenésico menor de 10 años por 2. Con respecto al Doppler, que habíamos mencionado, podemos observar muchas cosas y hacer Doppler de cualquier parte de la economía, ¿no? De cualquier vaso, pero en este caso nos sirve el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, que es normal, menor al percentilo 95. Y se deduce, por supuesto, el que hace la ecografía, el pico sistólico menos el pico diastólico sobre la velocidad de flujo promedio. Acá vemos una onda normal, dilatada, para que pueda nutrirse ese feto, y acá vemos una onda anormal con picos de aumento de la resistencia y de hipoperfusión uterina. Y el índice de la relación cerebro-placentaria, que normal es mayor a 1. Lo otro que se hace, es decir, por supuesto, al aumentar el cribado, al aumentar todos los pasos del cribado, aumentamos la tasa de detección en un 95%. Es decir, si nos guiamos solamente en la historia clínica, tenemos una tasa de detección de 58 para una preeclampsia temprana menor a 34 semanas. Y una tasa de detección global de 41. Si le asociamos todos los otros factores, la presión arterial media, el índice de pulsatilidad y el factor de crecimiento placentario, la tasa de detección aumenta a 89, ¿sí? Con una tasa de detección global de 54.
Acá tenemos los valores normales, el PAP-A, la proteína plasmática, menor a 5, se asocia con preeclampsia y puede asociarse también con retardo de crecimiento o pequeño para la edad gestacional. Si tenemos un factor de crecimiento menor a 12 picogramos, hay aumento de preeclampsia temprana y nacimiento de parto pretérmino. Si el factor de crecimiento placentario es mayor a 100, tenemos una disminución de la preeclampsia temprana y del parto pretérmino. La otra que se hace es el cociente factor soluble, factor de crecimiento placentario. Si es menor a 38, descartamos preeclampsia por lo menos dentro del mes, con un valor predictivo negativo de 95%, y ahí tranquilizamos a la paciente y no necesitaríamos otros marcadores. Cuando sube este cociente, cuando es más alto, mayor a 85, predice signos y síntomas de preeclampsia antes que aparezcan, por lo menos entre las 2 y 4 semanas de la aparición de la preeclampsia. Entonces hay que hacer un seguimiento más exhaustivo y si es menor de 34 semanas, considerarla derivarla a un centro de mayor complejidad y si es mayor de 37, finalizarla. Si el riesgo es muy alto, mayor de 655, vigilancia estrecha, madurar y sacar. Todos estos datos que hemos visto se ponen en el software se vuelcan en el software de la computadora, es decir, si tiene un embarazo gemelar o si tiene un embarazo simple, la longitud cráneo-rabadilla o una longitud embrionaria máxima, los datos maternos, antropomórficos, los antecedentes, ya sea una historia familiar o la historia personal de la paciente, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, los factores angiogénicos y antiangiogénicos, se da Enter y obviamente el software de la máquina me dice si es una paciente de bajo riesgo, ese tiene que dar 1 menor a 1 en 100, que es el 90% de las embarazadas. Si me da mayor a 1 en 100, que tenemos el 10% de las embarazadas, a esas pacientes con alto riesgo de preeclampsia le vamos a dar aspirina, ácido acetilsalicílico, entre semana 11-14 hasta la semana 36. No se da más de las 12 semanas, porque en realidad ahí no se da más, perdón, de las 16 semanas, porque ahí finalizaría el periodo de placentación y tendríamos riesgo de desprendimiento de placenta o de hemorragias. Ese ácido acetilsalicílico, como ya ustedes saben mejor que yo, inhibe la ciclooxigenasa, disminuyendo los factores vasocontráctiles, inhibiendo también la agregación placentaria, siendo un estabilizador endotelial y aumentando la producción de factor de crecimiento placentario, que es lo que yo necesito para poder hacer una vasculogénesis y hacer que ese feto se nutra como corresponde, y tengo que disminuir los factores antiangiogénicos también. No asociándose la aspirina, no demostrándose asociándose a defectos cardíacos ni del desarrollo fetal. Da un mínimo porcentaje de cierre precoz del ducto, pero es muy mínimo. El estudio ASPRE, que se llevó a cabo en aproximadamente, no recuerdo si 14 o 15 estados de Europa, demostró que la aspirina previene la aparición de preeclampsia en un 89% en embarazadas menor a 32 semanas, un 82% en menos de 34 semanas, un 62% en menos de 37, pero solo un 5% en las preeclampsias tardías, que son las que tienen mejor pronóstico materno-fetal. Con respecto a la evaluación obstétrica, hacemos, obviamente, como dijimos, la historia clínica, el examen clínico obstétrico, el mapa, laboratorio completo, la ecografía obstétrica, el Doppler, monitoreo, electrocardiograma y fondo de ojo, como cualquier paciente hipertensa. Nuestras viejas maniobras de Leopold, no sé si recuerdan, son las que nos ayudan a verificar no solo presentación, posición y situación fetal, sino también si ese feto está creciendo menos de la cuenta, que podríamos tener riesgo de un retardo de crecimiento o pequeño para la edad gestacional, y con la cinta del CLAP también. Y por supuesto, con la auscultación, ya sea con el estetoscopio de Pinar, si recuerdan, con el detector de latidos o con el monitoreo fetal.
En caso de urgencia, podemos usar solo el oído, el conducto auditivo externo, si no tenemos otra cosa, apoyando sobre el útero materno y verificando dónde está el dorso fetal, y sobre la zona escapular izquierda verificar el latido cardíaco fetal, en caso de no tener ninguna aparatología ni ningún software a mano. Por supuesto, los aparatos que tienen que ser automáticos, validados y calibrados como corresponden, con una buena toma de presión arterial con paciente semisentada, salvo por ahí en trabajo de parto en decúbito lateral izquierdo. Con respecto a la ecografía, que podemos ver muchas cosas también, pero en este caso en particular podemos ver una falta de líquido amniótico por disminución de la orina fetal, por compromiso de su salud fetal, un oligoamnios que vamos a medirlo, ya sea por una columna vertical máxima, que tiene que ser para ser oligoamnios menor de 2 centímetros, o, no sé qué toqué, ahí, o podremos tener medir el índice de los 4 cuadrantes, que tendría que ser normal entre 5 y 24, es decir, menos de 5 sería oligoamnios. Podemos ver un retardo de crecimiento o un desprendimiento de placenta por la hipoperfusión placentaria que habíamos dicho, la hipoperfusión que lleva a la isquemia placentaria. Acá vemos en ecografía, esperen que saco esto, vemos acá en ecografía una zona negra, ecolúcida que se llama, detrás de la placenta por el hematoma retroplacentario formado por ese desprendimiento, o abrupto placentae, como pueden encontrar la definición en los libros. Ese retardo de crecimiento es lo que vemos realmente muy a menudo en las pacientes hipertensas. Definirlo y diferenciarlo del pequeño para la gestacional, que sería un peso fetal entre el percentilo 3 y el percentilo 10 con un Doppler normal. Y el CIR, o crecimiento intrauterino retardado, o RCU, como quieran llamar, es la presencia de un peso fetal menor al percentilo 3 o menor al percentilo 10, pero con alteración del Doppler. Este cuadro es simplemente para saber que hay varios tipos de retardo, el 1, el 2, el 3 o el 4. Se hablaba de un CIR5 hasta hace poco, pero después se desertó de la idea, y dependen de las alteraciones de las arterias, ya sea uterinas, umbilicales o de la relación cerebro-umbilical. Y además, este gráfico lo puse para saber cada cuánto tiempo deberíamos hacer un Doppler, porque a veces la pregunta, ¿cuándo hago un Doppler en una paciente hipertensa? ¿Le hago cada semana, cada mes? Bueno, la respuesta es depende del tipo de CIR que tenga la paciente. El monitoreo en realidad fetal, que es el registro de la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, en un papel térmico, se usa en realidad, se debería usar en pacientes de alto riesgo como esta, y en intratrabajo de parto. Acá vemos una buena variabilidad latido a latido, acá vemos signos de hipoxia con los famosos DIPS, o descensos de la frecuencia cardíaca fetal. Acá son DIP2 porque no corresponden con el ACME de la contracción, y acá es un ritmo silente premortem. Bueno, el fondo de ojo, por supuesto, con cruces arteriovenosos, con exudados, y obviamente el desprendimiento de retina es indicación de cesárea, no de parto. En el electrocardiograma, la hipertrofia ventricular izquierda, si es una hipertensa crónica, y por supuesto el mapa para detectar la hipertensión oculta en un 8 o un 16%. ¿Cuáles son las indicaciones del mapa? Bueno, que la doctora Modelo seguramente nos va a explicar mejor que yo, pero en el caso de las embarazadas, sirve para diagnóstico y pronóstico. En embarazadas de alto riesgo, con una presión mayor o igual a 125/75, con pacientes que tienen un feto con retardo de crecimiento, pero la presión en consultorio es normal, que tienen preeclampsia, pero la presión es normal, que sospechan hipertensión nocturna, o que la presión en consultorio es mayor a 140/90. Y la medición domiciliaria es para seguimiento, corregir dosis farmacológicas. No podemos dar un fármaco y dejarla libre albedrío de la paciente, sino que la embarazada tiene una distinta y una alteración farmacocinética, entonces para la misma patología, no para todas las pacientes es la misma dosis. Para el seguimiento de la hipertensión gestacional, para la hipertensión crónica con presión en consultorio normal, y para embarazos de alto riesgo con tensión normal. En el caso de, que no veo acá, pero a ver, en el caso de la hipertensión crónica,
es decir, antes de las 20 semanas, mayor o igual a 140-90, hay autores que dicen hacer el mapa a todas las embarazadas de alto riesgo. Y otros, como el doctor Martín Salazar y Walter Espeche de la Sociedad Argentina de Hipertensión, establecieron hacerle a las embarazadas de alto riesgo, a todas las embarazadas de alto riesgo, compresiones más bajas, mayores o iguales a 125-75. ¿Sí? Porque ellos establecieron que la población joven en edad fértil desconoce, la mayoría, su presión antes de estar embarazada. Y además, para detectar la presión oculta, que en realidad tiene un riesgo 5 veces aumentado de preeclampsia, entre otras cosas. Entonces, si detecta hipertensión ambulatoria, hace el diagnóstico de hipertensión crónica y la sigue con monitoreo domiciliario. Si la tensión es normal, definiremos como hipertensión de guardapolvo blanco, la seguiremos con mediciones domiciliarias y acá definen la preeclampsia con una cifra un poquitito más baja, que es mayor de 135-85 luego de las 20 semanas con alteraciones de órgano blanco. El síndrome HELLP, por sus siglas en inglés, corresponde a anemia hemolítica microangiopática con aumento de la bilirrubina indirecta y la presencia de formas inmaduras, de glóbulos rojos, la elevación de enzimas hepáticas, la TGO por encima de 70 y la LDH mayor a 600, y plaquetopenia menor a 100.000. Por supuesto, el tratamiento es la finalización de la gestación. Yo acá puse que nosotros generalmente derivamos a la paciente a terapia intensiva y el terapista le indica corticoides, concentrado de plaquetas si es necesario, y tratar las complicaciones en el caso, por ejemplo, de una hematoma subcapsular, por ejemplo, hepático. Después hay otras clasificaciones que van a ver en la literatura, formando parte del síndrome de HELLP, la de Mississippi o la de Tennessee, pero varían en realidad en el recuento plaquetario. Por la de Mississippi la divide en clases menor a 50.000 plaquetas, o entre 100.000 y 150.000, y la de Tennessee solamente menor de 100.000. ¿Sí? Podemos tener también un HELLP completo, donde se cumplen los 3 criterios de alteración, o un síndrome HELLP incompleto o parcial, donde solamente vemos uno de los criterios alterados.